Cuando usted guste, Eduardo. Bueno, hago un share screen acá y les comparto un PowerPoint que preparé. A ver, espera que lo pongo inicial, porque estaba en una hoja. Ahí está. Ahí estamos. Espera que hago acá. Espera un segundo. Espera. Ahí está, ¿no? Share screen. ¿Tengo otro que está compartiendo o estoy errado? Mario, no estás vos, ¿eh? Estoy con algún lío acá entonces. A ver, vuelvo acá. Me está diciendo que... while other sharing. A ver. Share. ¿Ahí lo ven? Sí. Bueno, hago la presentación entonces. Ahí está. ¿Lo pueden ver ahí? Sí. Bueno. Voy a tratar de empalmar, porque la semana pasada yo vi la charla de Juan, no pude ver la semana anterior de Ricardo Muñoz, pero hablaron de inteligencia artificial y la explotación de datos, entonces me pareció importante hacer un enganche de las dos charlas para que quedaran algunos conceptos claros. Entonces, en verdad GDE y la estrategia de comprar, lo que estábamos hablando recién con José, para todos, este es un desafío de transformación digital y en realidad te lleva a un paradigma, un nuevo paradigma de Estado. ¿Pero por qué te lleva a un nuevo paradigma? Porque siempre se habló de que la burocracia ahora, en vez de hacerla solamente más simple, ágil y eficiente, que era lo que buscaba siempre el gobierno electrónico, hoy en día, y por las dos charlas que ustedes vieron las semanas anteriores, claramente hay que hacerla inteligente, hay que agregarle inteligencia, y esto, en verdad, el primer tema es sin perder el control. Parece una tontera, pero siempre ha habido como una tensión entre el modelo weberiano, que tenía mucho control, y el modelo gerencial. Yo acá pongo un cuadro, me parece que es importante decir, bueno, en el burocratismo el ciudadano era algo que el Estado no tenía en cuenta, sino miraba su propio ombligo, y en el Estado gerencial el ciudadano realmente es el eje de la acción pública. Desde el mensaje todos los políticos están con esto, que es la inversión social, los fines sociales, y para esto el Estado burocrático en general para la gente era un impedimento, y entonces esta revolución tecnológica nos tiene que permitir eso, nos tiene que permitir tener un Estado, es verdad, más ágil, más rápido, más sencillo, más oportuno, pero para eso le tenemos que agregar inteligencia, y a eso venían las charlas tanto que dio Ricardo Muñoz como Juan Corbalán. Pero ¿qué sucede con esto? ¿Qué es un gobierno inteligente? Un gobierno inteligente, lo primero que tiene que tener es datos, porque de todo lo que escucharon las 2 semanas anteriores, si primero no tienen los datos, no hay inteligencia artificial, no hay nada, no hay gobierno inteligente si uno no tiene los datos. El problema es que nosotros en la Argentina hemos tenido en estos últimos años que dar un salto completo, porque en realidad en otros lados del mundo habían empezado en los 80, los 90, entonces el proceso fue como más progresivo. En cambio a nosotros nos llega como todo de golpe, ¿no? Nos llega todo junto y a la vez, que los pasos son datos, información, conocimiento, y recién cuando cumplimos estas 3 etapas podemos pensar en la aplicación de inteligencia artificial. Como dijo Juan la semana pasada, no es que uno en todos los procesos tiene que cumplir esto, puede ir avanzando en algunas cosas, pero sin los datos ningunas. ¿Y qué son estos datos? ¿Qué son estos pasos? Bueno, uno tiene datos estructurados, y acá es muy importante porque GD tiene los dos, datos estructurados y no estructurados. Datos estructurados son las bases de datos típicas donde uno sabe lo que significa cada uno de los datos que guarda, y los no estructurados es un documento que tiene un montón de datos que están volcados como escritura, son datos digitales, pero hay que agregarle agrupación de datos, calidad de datos y convertirlo en información. Después está toda la ontología para entender el dominio en ese contexto, las entidades, y una vez que tiene uno las ontologías y esta información la convirtió en conocimiento, recién puede convertirla en inteligencia.
Y esto es lo que yo les quería mostrar y le agregué viendo las charlas de la semana pasada, para no entrar directo en GDI y decir en qué contexto lo pongo. Entonces, ¿qué regla yo diría que podríamos tener buena? Esto que yo digo que tenemos que hacer un salto todos juntos y a la vez, porque de algún modo fuimos quedando retrasados porque nuestros gobiernos no eran completamente digitales, no eran completamente electrónicos, si lo quieren, y hoy en día ya la presión que tenemos de la política en general y del mundo en general y en la revolución digital que hay es tener estados inteligentes. Y para esto me parece que si uno parte de la base que cualquier regulación que hace se va a tener que ejecutar en medios digitales, a mí me parece como un gran... ¿Disculpas? Bueno, ¿sigo? Sí, sí, sí. Bueno, entonces la pregunta primera que se hace es esto, y ustedes escucharon la semana pasada mucho de gobierno inteligente, es cómo lograr un gobierno electrónico, pero que sea base de un gobierno inteligente. Porque si las bases de un gobierno electrónico no son las correctas, el camino hacia un gobierno inteligente puede tornarse muy difícil. Entonces, uno tiene que ir dando los pasos correctos y eligiendo y tomando decisiones correctas en el primer mundo para poder alcanzar el otro sin un trauma muy grande, digamos. Y ahí a veces es más interesante ver por qué las distintas digitalizaciones del Estado han fracasado más que el éxito. O sea, uno muchas veces aprende mucho más de los errores que sucedieron. Y lo primero es esto que yo denominé la tiranía del paradigma de la reingeniería. El Banco Mundial, el BID y todo, como esto empezó en los años 80 y los sistemas que había eran solamente del estilo ERP, los estructurados, no había sistemas tipo GD en esa época, por miles de razones que no voy a entrar a explicar ahora, porque no hay tiempo, era que si uno iba a digitalizar algo, como era muy costoso, vamos a hacer la reingeniería previa. Bueno, este es un punto que parece menor, pero es importantísimo porque los sistemas tipo GD no requieren reingeniería de los procesos previos, sino que contemplan incluirlos como están, y una vez que tienen los datos, hacer la reingeniería. Y este es un cambio de paradigma enorme que hace que uno pueda ir a otra velocidad, totalmente distinto. Y como acá les pongo, antes se usaban soluciones tipo ERP, digamos la común es SAP o ese tipo de sistemas, y se usaban para cada repartición, para cada agencia. Entonces después hacían una torre de Babel que cuando querían que todo el Estado interactúe, esto era costosísimo y re complicado. Por eso es muy interesante lo que ustedes están encarando y diciendo es, no, vamos a ir de la mano tanto el Poder Judicial, el Tribunal, el Ejecutivo, porque finalmente hay una permeabilidad y cuando se usan plataformas comunes abajo, y les voy a contar las particularidades arriba, hace como que esa interoperabilidad y esa digitalización no solamente sea más sencilla, más rápido, sino muchísimo más económica, que en todos nuestros casos es muy importante porque, digamos, no somos Francia que gasta más en un ministerio, yo hice alguna presentación afuera, gasta más en un ministerio que todo lo que gasta el gobierno nacional argentino, entonces son otras soluciones. Y bueno, uno de los problemas fue esto, no usar sistemas más simples, más portables, y usar esto, lo que yo les digo, de sistemas centrales pensados para gobiernos, como el GD, porque los sistemas de ERP... ¿Quién tiene que hacer el pedido para que esta gente trabaje con ella? Decime. Porque estos sistemas ERP, los clásicos, con los que se digitalizó en los estados en general, venían del mundo privado y son sistemas caros que requieren una gran estructuración y por ende la reingeniería. Así que esa fue una gran lección y entonces fuimos y desarrollamos sistemas como es el GD, que son muy fáciles de empezar a usar, son muy fáciles de montar porque no requieren esto y eso lo hace que uno lo pueda hacer rápido y además ir creciendo, o sea, empezar con poco pero crecer muy rápido. En los poderes ejecutivos, por supuesto que no es en el Poder Judicial, está el límite de los periodos, entonces muchas veces se arrancaba algo, arrancaba en la mitad, se dejaba, venía otro, digamos, también ha habido ese problema, por lo cual las cosas cuando uno las hace las tiene que hacer rápido, por supuesto que el Poder Judicial tiene otra permanencia y no sería un factor, pero sí en los poderes ejecutivos. Y después no hay que siempre considerar y tener en cuenta
el poder de la burocracia, ¿no? Porque la burocracia en general ha manejado las cosas en su beneficio y no percibe o a veces tiene este temor de que si las cosas cambian va a perder el control, lo cual no es cierto, no ha sido cierto, no ha verificado en todo lo que hicimos y genera unos temores que para mí totalmente infundados. Así que, pero hay que tenerlo en cuenta y hay que trabajar en eso y hay que trabajar en la parte cultural de eso para que no sea un obstáculo. Los pasos administrativos, por eso yo le estoy dando todo una visión de cómo uno llega a un sistema como DG, qué cosas tiene que tener en cuenta, en qué marco está. Los pasos estos que yo les muestro acá, estos 5 pasos, son distintos de los históricos. O sea, lo primero que uno puede plantearse con un sistema como GDE es de papelizar. No cambio nada, lo hago como hoy, lo que hago hoy lo meto dentro de GDE. Y eso se puede. Por supuesto que lo segundo que tengo que hacer rápidamente es un relevamiento documental, porque cuando hago eso me empiezo a dar cuenta que no tienen sentido muchas cosas, pero lo puedo hacer un trabajo de estandarización y captura de datos. Y entonces de documentos muertos empiezo por documentos como formularios que capturen los datos, que por supuesto me van a dar reportes y por supuesto después me van a permitir Big Data, inteligencia artificial. El tema de interoperabilidad, por supuesto que es muy importante empezar todo el proceso y hay un módulo muy grande pegado a GD que se llama interoperar, para que se pueda interoperar y que el ciudadano no sea un cadete, ¿no? De que una repartición comparta la información con el otro y el ciudadano no tenga que ir de una repartición a la otra. Y ese sería un tercer paso. Después viene una revisión jurídica normativa de si cada uno de los trámites y de cada una de las cosas tiene una lógica, pero uno hace esta revisión con los datos que obtiene, no de los que nos cuentan, no de lo que creemos en nuestras creencias, sino de datos duros, objetivos, de lo que uno saca de los sistemas que implementó. Y finalmente, con todo eso, uno llega a la reingeniería de los procesos. Esto lo explico porque, en realidad, esta simplificación de la administración es lo más complicado y teniendo datos uno objetiviza esa discusión y esta es la gran cosa que en vez de empezar por la reingeniería, uno empieza por la digitalización. Para que tengan una idea, después se lo voy a mostrar, pero por la cantidad de procesos que uno tiene en el gobierno nacional, si empezaba por la reingeniería, y bueno, nos decían, podés hacer 50 por año, pero el problema es que tenés 5.000 adelante, con lo cual ibas a tardar 100 años, y no podés esperar 100 años, con lo cual había que encontrar soluciones de otro tipo. Y la palabra desburocratización que está dando vuelta realmente es la más fácil, porque cuando uno con los datos ve que no tiene sentido lo que hace, realmente es solamente la eliminación de esa burocracia, digamos. Estas son las tecnologías que van a cambiar la forma de operar del Estado, el e-procurement que estábamos hablando recién, todo lo que sean los sistemas de compra, contratación, etcétera, plataformas de autenticación, firma digital, blockchain, big data, gestión documental electrónica, interoperabilidad e inteligencia artificial, los workflow designers y los formularios inteligentes. Realmente con estas 8 cosas, si uno instrumenta estas 8 y tiene un plan que instrumenta estas 8 cosas, uno va a lograr finalmente tener esto que yo digo, de tener un gobierno electrónico que tenga las bases para el gobierno inteligente que va a llegar acá y en todo el mundo, es imparable, y ustedes lo ven todos los días, y creo que la pandemia, con todas las cosas obviamente malas que tuvo, una que tuvo buena es probar que en muchos lugares finalmente se pudo trabajar remotamente gracias a todos estos sistemas, y probó que muchas cosas que se decían no posibles fueron posibles producto de la urgencia y la necesidad extrema que trajo la pandemia por el aislamiento, ¿no? Así que bueno, si tenemos un sistema de gestión documental electrónica que va a englobar y va a reproducir todo lo que se hace en papel hoy, que tenga todas las reglas del derecho administrativo para poder contemplar tal cual está hoy, pero tiene estas plataformas alrededor de autenticación, firma digital, todos los trámites a distancia que es para que el ciudadano interactúe con esos expedientes, pero primero tiene que uno sacarlo. Y ahí está el ejemplo de las sociedades, pero básicamente, para que tengan una idea, en 3 años fuimos capaces de completar y convertir un estado que era totalmente en papel a un estado despapelizado. Y esto en 3 años, ¿por qué? Porque aunque se tiene 4 años de término, el primer año uno tiene que encontrar los centros de cómputo, poner los sistemas, armar los equipos de gente, sacar normativa y todo, y bueno, en realidad el tiempo que uno tiene
real de hacer el despliegue son 3 años, donde uno va abordando. Y eso conseguimos pasar a este Real Gobierno Electrónico para pasar, y yo les voy a dar ejemplo después de cómo pasamos y empezamos a hacer el gobierno inteligente que las charlas de las 2 semanas pasadas le estuvieron contando. Pero es fundamental tener resuelto este tema, digamos, es la condición necesaria para que todo lo demás exista, pero en un momento Juan el otro día dijo que, bueno, en sí mismo es un medio y no es un fin. Yo creo que sí, es un fin, además. Por supuesto que es un medio para llegar al inteligente, pero uno todos los días tiene que transaccionar, tiene que hacerlo. Después las herramientas nos van a ser más fáciles, más rápidos, pero uno tiene que transaccionar y tiene que tener estos sistemas que transaccionan y para mí son un fin en sí mismo. Pero para que ustedes tengan una idea de la envergadura y de cómo se pudo hacer, nosotros llegamos a instalar este sistema en la totalidad de los trámites del gobierno nacional con 240.000 usuarios. Y esto en documentos hicimos 352 millones, pero digamos estábamos más o menos en 350.000 documentos por día, es una enormidad, 35 millones de expedientes y 4.889 trámites, o sea, piensen a la velocidad que fuimos incorporando trámites, que obviamente no se podía hacer la reingeniería. Entonces, de golpe nos centramos en la reingeniería de 70, 100 casos muy importantes por volumen, emblemáticos, pero en el resto dijimos, bueno, como está, pero por lo menos vamos a empezar a tener los datos, es más ágil, es más inteligente, es acceso con todos, se puede poner una plataforma que tramiten los ciudadanos, todos los beneficios de lo digital sin demorar años y años para llegar ahí. En tramitación a distancia pusimos de los 4.000 trámites, 2.740 trámites de cara al público, o sea, el público que antes tenía que ir a cada mesa de entrada, y ni hablar para ustedes que están en el interior, qué sé yo, iban para hacer un trámite en la Secretaría de Comercio, tenía que ir alguien físicamente a la calle, ahí en la Ciudad de Buenos Aires, en Diagonal Roca, a llevar el trámite en la mano, gastando en trámites, en tiempo y demás. Bueno, eso pasó a ser completamente digital. Así que obviamente es un fin en sí mismo. Y después toda la parte de los registros. Parece menor, pero es un trabajo enorme y los registros son algo muy complejo. Encontramos 340 registros, una enormidad, para mí injustificada, pero bueno, es lo que encontramos en el gobierno nacional. Y para que tengan una idea, en el legajo de empleados llegamos a meter 250.000 legajos. Pero esto para darle tamaño de que GD es un sistema enorme pensado con soluciones que si soluciona el tema de todos estos ministerios, 124 organismos, de documentos reservados, documentos confidenciales, documentos secretos, y quién lo puede ver, y dónde, y cómo hago, tiene funciones enormes, es un sistema que tiene, para lo que son más de sistemas ahí, más de 16 millones de líneas de Java, es una nave enorme que resuelve, y yo estando ahora en el Poder Judicial les podría decir que todos los trámites del Poder Judicial administrativo, por supuesto estoy hablando de la parte administrativa, los contempla perfectamente sin tener que tocar el código, crear nuevas cosas, con lo que tiene es suficiente. Entonces yo me referí ya a esto, de los sistemas clásicos de resolver estos problemas administrativos eran los ERPs, que venían del mundo privado y por supuesto son muy costosos de desarrollar e implementar. Por esto de la reingeniería, eso toma mucho tiempo, el tiempo hace que estructure todos los datos y el costo es muy alto. Y los ERP, claro, fueron pensados para resolver temas de procesos de empresas privadas, donde uno va a una, qué sé yo vengo del mundo del seguro, una compañía de seguro que tiene 2 procesos, emitir una póliza o liquidar un siniestro. Entonces lo conocen perfecto, qué sé yo, hacen la reingeniería, todo bien, pero eso no es posible en el Estado, porque en el Estado tenemos trámites de distinta índole, una cantidad enorme, con lo cual uno necesita herramientas como GD, mucho más flexibles, que como digo acá, y ahí lo tienen, y muchas de estas se las voy explicando, pero las fue guardando para, como decían, después poder distribuirlo y que lo tengan. GD, ¿qué hizo? Dijo, bueno, yo voy a, ¿qué es lo común a cualquier trámite del gobierno? Y digo gobierno tanto de cualquiera de los poderes, es el protocolo, o sea, cuando uno tiene un expediente en papel o un documento que lo tiene, que convertir en documento oficial, realmente lo único es que uno le genera, además de escribirlo en un Word, pero que como no se sabe cómo darle el protocolo, lo imprimían, escribían en un libro, lo ponían en un libro, ponían el protocolo.
pero lo estaban escribiendo digital. Entonces lo primero que dijo DGD es, bueno, yo lo que voy a resolver es qué es el denominador común de cualquier trámite del Estado. El protocolo y el derecho administrativo de tanto los documentos como los contenedores, entendiendo por contenedores los expedientes, los legajos, los registros, las carpetas, o sea, la colección de documentos que por su naturaleza hacen a un tema en común, y eso después los trámites los tipifican. Pero si uno resuelve, y GD lo resuelve, ¿cómo eso que yo hacía en papel lo puedo hacer exactamente igual? Es complicadísimo porque tiene muchísimas reglas, pero lo resuelve. Yo puedo tomarlo como está, ponerlo ahí adentro, poner, por supuesto, formularios controlados para tomar datos y empezar a hacerlo todo digital. Entonces, con todos los datos, como yo le decía antes, se puede hacer una reingeniería objetiva y ahí se pueden establecer workflows, reglas de decisión o, inteligencia artificial. Y esto Eduardo, se hace... Sí. Eduardo, no, una pregunta para amenizar. Hay personas de Corrientes, de Tierra del Fuego, de Santa Fe. Nicolás, que es de Corrientes, ellos manejan los bienes, de ahí lo tenés en el chat, manejan bienes con los pedidos de bienes como trámites y pedidos por correo. O sea, ¿se puede ingresar eso, se puede utilizar esa reingeniería y resolverlo por GDE? Sí, en GDE toda la parte de la tramitación de los bienes se hacía en GDE y después se registraba en el sistema en Nación y en la ciudad. Dentro del SIGAF había un módulo de bienes donde se registraba, pero la tramitación se hacía por acá. Después había un inventario. Y si no, uno puede usar el módulo que yo dije ahí de RLM, que es el de registros, crea el registro ese, GD permite la creación de registros. Finalmente los registros es una colección de trámites con determinados formularios, pero tiene todo un módulo que hace como el vigente actualizado, distintas consultas, pero sí, definitivamente, si tienen un sistema propio, GD lo puede alimentar. Y si no lo tienen, tienen que usar GD con uno de los módulos tipo registro, que es un contenedor distinto. Así que eso sí. Entonces, GD usa para esto archivos estructurados e inteligentes. Para hacer estos registros, por ejemplo, que están diciendo de los bienes, uno usa estos formularios inteligentes que se adosan en el trámite. Esos formularios inteligentes lo que tienen es cuando uno los carga, apenas los crea, genera bases de datos. Entonces, todos los datos que uno guarda en estos formularios que se combinan en un expediente con formularios que son archivos no estructurados, como una disposición o una resolución, un decreto, lo que fuere, más formularios inteligentes, uno puede tener ambos mundos a la vez. Esta es una gran diferencia entre GDE y los sistemas tradicionales de ERP, como muchos de los que ustedes conocieron, donde resuelve tanto esto de lo estructurado como no lo estructurado. Y los combina muy bien en estos registros. Así que la respuesta, y muy oportuna la pregunta, es que sí. Por ahí voy medio rápido, pero sé que tengo un tiempo limitado y les quiero contar, son muchas cosas para contar, pero les estoy tratando de contar los motivos, los por qué, no entrar al detalle. Ahora voy a entrar en un detalle un poco más operativo en la siguiente, no en en la siguiente dispositivo, y ahí por ahí lo terminan de visualizar. Entonces, como les decía recién, tienen estos documentos, creación libre, una disposición, lo que fuera, y formularios inteligentes. Lo otro, los workflow designers. Estos son, digamos, como diría, qué cosas o qué resumen tengo de la solución. GD funciona como un sistema de datos, pero estructurados y no estructurados, como lo dijimos. Protocoliza y tiene distintos contenedores. Pero todo esto es el resumen de lo que le venía diciendo. Pero ¿cómo funciona esto? Y esto para que entiendan por cuál es la lógica esto del protocolo y demás. Bueno, separamos como dos workflows. En general los sistemas estos de ERP tenían uno solo y nosotros dijimos no. Cada vez que un trámite cae a un lugar, se produce el mismo flow, el mismo proceso, digamos, que tiene que generar un documento, porque casi siempre en el Estado, cuando algo va a algún lugar, le piden que haga algo y eso se refleja en algún documento. Puede haber un formulario o no, pero se refleja en un informe, en un decreto, en una resolución. Y el flow que genera esos documentos y el protocolo, después de, como vieron ahí, 350 millones, eso fue del 2019 cuando me fui
de documentos, más otros casi 300 en la ciudad, o sea, después de 600 millones de documentos, me animo a decirles que ese flujo de 4 estaciones funciona siempre para cualquier cosa en el Estado, por lo menos en la Argentina, para el derecho administrativo que hay acá. Entonces vamos a ir este esquema de doble workflow paralelo que creó GD, digamos, el corazón de por qué es tan modular. Uno tiene un expediente que tiene una tarea número 1, después tiene una tarea 2, una tarea 3 y una tarea 4, haciéndolo sencillo. Ahora, esto es la parte del contenedor del expediente, que es una colección de documentos o formularios o datos que van pasando a través del estado donde fuere. Ahora, cuando uno quiere hacer la tarea, en realidad la tarea termina siendo, después de un montón de cosas, se resume en algún, como dije, documento o informe que se le va agregando. Pero en los sistemas tradicionales uno tiene el flow de arriba y esto que voy a mostrar abajo se hace para cada caso. En cambio, esto de abajo es lo que hace siempre este gestor documental. Entonces, en GD uno tiene un repositorio gigantesco de datos, de documentos, perdón, como si fueran todos los papeles, y uno después dice dónde lo quiere poner, en qué repositorio. Ese mismo documento puede estar en más de uno, puede estar en un expediente, pero pudo haber sido que también esté en el legajo, porque es un expediente, porque era un empleado que pedía una licencia, pero también tiene que estar en su legajo personal. Entonces, el flow que se da cuando uno quiere generar un documento es alguien que es el asignador, le piden la tarea a alguien, que alguien lo escriba, lo produzca, haga un primer borrador. Eso va a un revisor, que el revisor inclusive lo puedo mandar a revisar a la tarea anterior y va por un flow distinto. No le mando el expediente, le mando la tarea para que lo vea, para que opine, para que cuando llegue el documento haya sido consensuado, lo puedo mandar al otro, lo puedo inclusive mandar para atrás. O sea, lo puedo hacer revisar por un montón de gente. Entonces el flow de la generación del documento es independiente del expediente. Yo no tengo que estar como en papel moviendo el expediente para cada uno que opine, lo vea. Además, en GD, uno si le dan el número puede ir a ver el expediente como está. Pero puede tener reservas o no. Pero lo importante es que la tarea en sí de la generación del documento es una tarea que va iterando por distintos, desde el productor a distintos revisores hasta que finalmente tiene un firmante. Y una vez que se firma, ese documento se anexa a ese expediente que después sigue en las tareas. Esta explicación es que la generación del documento puede ser un flow completamente independiente del flow de un expediente, de un legajo, de un registro, de lo que fuere. En los demás sistemas, en general, está todo junto. Cuando yo veo el del Poder Judicial que usa la ciudad, el eje Iurix, está todo metido en uno solo. Entonces no tiene este repositorio, no tiene la flexibilidad que tiene esto. Y no tiene esta flexibilidad de generar documentos estructurados y no estructurados. Y esa es una diferencia enorme, no es pequeña, es enorme. Y por supuesto tiene firma conjunta, metadatos, reservados, plantillas, importados, controlados. ¿Saben la cantidad? Son miles de tipos de documentos que tienen atribuciones y miles de tipos de trámites que tienen atribuciones y el sistema los va controlando. No les puedo contar hoy todo, pero entiendan que es una pieza, es como un mecano, como un Lego, donde uno tiene miles de piezas independientes que las combina como quiere. Y este es el tema por qué es tan flexible. Entonces, está estructurado esto más para la gente de ingeniería sobre soluciones de open source, o sea, no tiene, salvo la base de datos, en verdad, si uno tiene volumen, está hecha para Oracle, pero el resto son todos o sea, no se pagan licencias. Tiene 25 módulos, estos que yo le decía, para distintos registros, para expedientes, para legajos del empleado, o para un registro, como decían, de bienes. Así que tiene un montón, tiene de registro civil, registro de las empresas, digamos, registro público de comercio, etc. Permite esto cualquier magnitud de usuarios y reparticiones, o sea, puede crecer de costado. Toda su lógica estructural es que voy poniendo más servidores y no es problema porque la lógica del sistema permite infinito no, pero nunca es infinito, pero números tremendos. Tiene una versión mobile, o sea, tiene una versión para usarla en el teléfono, firmar en el teléfono, hacer todo lo mismo que en una computadora. Y es un sistema que puede interoperar con otros ecosistemas. Y tiene una librería de 600 servicios ya hechos. Esto es importantísimo por lo siguiente que pongo. GD se acopla a lo que había en la ciudad y nación al sistema financiero que tenía o al de compras y se convierte
en el documentador de los expedientes, que uno puede tener un sistema de compras, pero igual tiene que documentarlo en un expediente, porque lo que se auditan, y esto es importante para el Tribunal de Cuentas, uno audita expedientes. Con lo cual puede tener un sistema de compras con todas las reglas, pero después tiene que estar puesto en un expediente, porque el expediente lo puede leer un ciudadano, lo puede leer un juez, lo puede leer cualquiera. O sea que esos sistemas transaccionales, los ERP que yo digo, no generaban expedientes. En cambio, GD puede ser usado como un sistema en sí mismo, o se puede acoplar a un sistema como el financiero o el de compras, donde va a ser su repositorio documental para que genere los expedientes. Pero si ese trámite no existe ya en un sistema anterior, o en la aduana, por ejemplo, con el sistema María, uno lo puede usar usando estos formularios como un ERP, con lo cual realmente tiene lo mejor de los dos mundos. Fue re complicado desarrollarlo, hacerlo, pero siempre estuvimos convencidos que era la única manera para abordar todo el Estado. Entonces, digamos, de ese modo, GD es como que atraviesa abajo siempre la administración. Es como el sistema contenedor abajo de los sistemas que hubiera. Y si no había sistemas, como dijimos recién en el ejemplo de los registros, se puede crear sistemas ahí adentro. Después, obviamente esto, y ustedes que están en el Poder Judicial, ni hablar, tiene un marco. Entonces siempre me preguntan si tiene un marco jurídico, si lo tiene. Me parece muy interesante, si quieren leer, esos son decretos nacionales, el 733 de 2018, para mí es Juan Corbalán siempre lo destaca, es muy interesante que lo vean, así que cuando distribuyan esto, véanlo, pero obviamente esto trata de que todos los trámites del Poder Ejecutivo sean digitales, esto que dije, es decir, son todos, no algunos, todos. Que el trámite se hace solo una vez, esto fue tomado a la Comunidad Europea, el tema de la interoperabilidad, el silencio positivo, que el silencio positivo sea a favor de la propia administración o del ciudadano, en la tramitación a distancia, TAD, pusimos todo que apenas eran 30 días y que todos los registros son creados, tenían que ser aprobados. Bueno, acá hay una serie de, elegí algunas, después las pueden leer, algunas de las cosas que están incluidas en todos estos decretos y demás, pero son muy globales, son en este sentido de cómo abordar como algo integral. Esto no va de a poco, esto es un abordaje integral de convertir el Estado en un Estado digital y a la larga en un Estado inteligente. Así que ahí tienen. Y entonces engancho de vuelta con la conversación. Bueno, ¿qué hicieron? Bueno, una vez que tuvimos, y este es un ejemplo del Estado Nacional, le aplicamos las cosas que vieron la semana pasada y pudimos hacer búsquedas inteligentes. Lo pueden ver hoy, si entran al Boletín Oficial de la República Argentina y ven historial de sociedades comerciales, véanlo, porque está en línea, es muy interesante la información que existe de las empresas, y esa información fue sacada todo de documentación no estructurada, o sea, de los documentos que se publican. Le enseñamos a las máquinas a leer los documentos, interpretarlos, esto que dije de la ontología, y hoy puede ver, porque los documentos tienen una estructuración, si es una quiebra, si es un aviso comercial, lo que fuere, o si es una convocatoria, y siempre que ponen cuáles son los directores, atrás vienen los nombres, vienen los números de documentos, y le pusimos una cantidad de búsquedas inteligentes, pero a partir de poner la inteligencia a la lectura de los documentos, y son servicios. Uno de resolución de controversias, esto estaría, el NIC es el de los, ¿cómo se llaman? Las cuentas de internet, ¿no? Digamos, los dominios, y entonces las controversias eran muy sencillas, y directamente con inteligencia artificial automatizamos totalmente la resolución de controversias, yendo a buscar datos al INPI, para saber quiénes tenían los derechos intelectuales de propiedad de la marca, etcétera, pero fue un caso muy interesante. Auditoría inteligente de los usuarios, viendo qué hacen los usuarios. Esto fue interesantísimo, en cuánto tramitan, qué hacen, a quiénes, cuándo. Hubo un trabajo ahí muy luego guarda temporal medio muy técnico, búsqueda inteligente de trámites. Digamos, les estoy poniendo de que no es que nos quedamos que con el GD solamente hicimos el gobierno electrónico. Lo que escucharon lo pasamos a empezar a poner sobre los datos que conseguíamos algoritmos de Machine Learning, porque en realidad uno dice inteligencia artificial, pero cuando habla de datos puros es la rama de la inteligencia artificial, se llama Machine Learning.
Acá, por ejemplo, el FIFO, que es el First In, First Out, era muy interesante si los trámites salían en el orden de llegado a que deberían y qué productividad había. Un módulo de generación de pliegos en las compras, de automatización de pliegos, reclamos con el ENACOM, informes de ADIPSE, que es la parte de trenes, de esa infraestructura del Estado ferroviaria, etcétera, y dictámenes con informes. O sea, estos son ejemplos que doy y lo engancho que teniendo una buena base del gobierno electrónico y teniendo instrumentos como no porque alguno me dijo, no, pero usted tiene una colección de PDFs, lejos de eso. Todos estos formularios y todos los datos estructurados y no estructurados terminan ahí. Así que, cosas que le diría al final, para dejar un tiempo a preguntas, por supuesto. El cambio de este paradigma no es tecnológico nada más. En muchos de estos errores que ha habido, yo creo, es decir, bueno, este es un problema tecnológico. Como todos los problemas, es complejo y tiene aspectos legales, funcionales, tecnológicos y de implementación. Porque uno cuando resuelve, que ya tiene todo derechito y funcional, tiene los sistemas, todo, después hay que ir a implementarlo en organizaciones que su cultura está en otro lado y es un tema en sí. Así que esto es un tema que requiere gente integral y de distintos conocimientos, y por eso digo que es una tarea muy interdisciplinaria, que refiere personas de diversas formaciones, abogados, sociólogos, tuvimos equipos con gente de todo tipo, que el problema no es estrictamente, diría, tecnológico, pero por supuesto que si uno toma la mala decisión tecnológica, como decía al principio, y no usa estos sistemas abiertos y demás, el problema lo puede complicar muchísimo, muchísimo, porque después la interoperabilidad es muy difícil, operar con otros sistemas, el intercambio, y entonces gasta fortunas y fortunas y parece que nunca llega. Yo estuve con un español, Carlos Rameo, que es muy interesante, escribe sobre esto, hasta que vio esto que habíamos hecho en Argentina, me dijo, mira, Eduardo, yo creí que en España iba todo al fracaso, y ahora entiendo ellos han tenido problemas enormes en España, hace casi 15 años que están con una ley que tienen que hacer todo digital y están todavía ahí que no llegan, porque tuvieron tomaron el otro camino. Y decía, yo ya estaba frustrado y vino, lo vio, se quedó como 15 días con nosotros viendo todo, es un académico, y nos dijo eso, realmente qué camino distinto han tomado. Así que, digamos, yo lo que quería decir esto, porque hablarle de GD yo creo que es bastante conocido hoy en día, muchos lo conocen en muchas provincias, en verdad otra vez podemos sentarnos, hago una demostración, veo cómo opera, se los puedo mostrar, eso sí, pero entender que es un abordaje distinto del problema y que por eso los resultados pueden ser muy buenos y muy rápidos a un costo bajo, mucho más que razonable. Así que más o menos con esto es un pantallazo general de qué implica GD, en qué filosofía estaba, y creo que eso les puede dar un buen pantallazo, y así tenemos un tiempo ahora de unos 15 minutos para que me hagan preguntas, y por ahí es lo más interesante, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Entonces, aquellos que quieran hacer preguntas los podemos hacer a través del chat o directamente si ponen la manito, o pueden desbloquear el micrófono y lo pueden hacer. Human Carlos Alberto, fíjate lo que te dice allí, Eduardo, si lo podés ver vos. Sí, lo estoy viendo. Bueno, no, es que los 3 años no fueron con la pandemia, los 3 años fueron del 2015 al 2019. Lo que hizo la pandemia, dije, es acelerarlo en el resto del país y en muchos otros lugares, pero estos 3 años lo hicimos sin la pandemia. Con la pandemia tal vez hubiera sido más fácil. Después dice, ¿qué demoró? ¿Qué complicó más a su entender? Relevarlo, ¿no? Ir a cada lugar, tener equipos de gente del Estado Nacional es muy, muy grande, inmenso. Así que diría que lo que más complicó es esta complejidad y el tamaño. Mi condición de informático, le consulto y me reservo solamente con recursos humanos estatales y privados. Toda la implementación se hizo con recursos del Estado, pero obviamente hubo mucha contratación, digamos, de locaciones de servicio, porque el crecimiento no daría, o sea, no era.
Lo único que tiene GDE es la programación es tercerizada, pero tanto todo lo funcional, es el desarrollo, como la implementación fue dentro del Estado, y sí, tuvo locaciones de servicios, de gente, muchos alumnos universitarios que nos ayudaban, tomamos muchos chicos del mundo universitario de distintas disciplinas para que lo abordaran, que bueno, por ahí trabajaron 3, 4 años con nosotros. Lo que sí vuelvo a la pandemia es que lo fijó y todo el mundo lo aceptó, y lo que diría es, el Estado Nacional siguió funcionando en pandemia gracias a que habíamos hecho esto. Si no hubiéramos hecho esto 4 años antes, el Estado Nacional frente a la pandemia la hubiera pasado mucho peor de lo que la pasó, o por lo menos no tuvo el problema de paralizarse. Eduardo, para completar lo que te dice Human, de acuerdo a tu experiencia, lo que estamos haciendo en la provincia de La Pampa, más precisamente en el Poder Judicial, es tomar todo lo que elaboraron ustedes, lo que desarrollaron ustedes, la experiencia de ustedes, y estamos haciéndolo con personal propio. En el Poder Judicial, para que entiendas un poco, Eduardo, hemos separado lo que es toda la informática jurisdiccional, que es importante, es una de las especialidades o de las funciones del Poder Judicial de la provincia, que están desarrollando y ampliando y modificando todo lo que es el expediente jurisdiccional, ya sea penal como del resto de los fueros no penales. En cambio, en la parte administrativa, lo que hemos hecho, y bueno, vos lo sabés porque estamos con vos, es tomar la experiencia que tienen ustedes y los desarrollos que tienen ustedes, y con gente propia adaptarlo a nuestro medio. Porque, como vos dijiste, es todo un trabajo, primero de volcar la burocracia digital a la burocracia papel, el principio, a ver cómo hacemos para llevar esto. Y cuando llevamos esto, de la burocracia digital a la burocracia papel, ya empezamos a simplificar. Sí. En esto tiene un desarrollo muy importante el Tribunal de Cuentas de la provincia, ya de felicitarlos al tribunal por lo que es el premio a la calidad, la norma CISO de calidad y demás. Tienen toda una elaboración del trabajo de cómo son los expedientes o los módulos o las tareas que vos pusiste, para poder llevarla directamente, todo el desarrollo que ellos tienen, al GD, ¿sí? La empresa. Entonces es mucho más fácil la tarea que está llevando. Y eso lo mismo estamos haciendo en el Poder Judicial de la provincia de La Pampa, o sea, tomar esa experiencia. Ya hace un año que venimos desarrollando este tema, y comenzamos ya hace un mes y pico atrás, 2 meses atrás, la aplicación del GD, pero con todo el desarrollo que han hecho ustedes en la ciudad autónoma y lo que han hecho en el Estado Nacional, que eso nos facilitó. Ahora viene otra etapa, que es justamente lo que vamos a empezar a hacer mañana, es ver cómo implementamos el resto de las provincias, los poderes judiciales, y empezar a aplicar algunos módulos que ahí sí vamos a tener que ver de qué manera desarrollarlo, ya no sé si con nuestros propios desarrolladores, por ahora no lo creemos oportuno, pero sí empezar a ver toda la experiencia de usted y poder contratar desarrolladores en base a cada una de las particularidades provinciales. Sí, sí. La otra pregunta, que es así, como le explica José, la interoperabilidad, y preguntan, y los web services, en realidad lo que vimos en la interoperabilidad es que, y esto nos copiamos si quieren un poco lo que hubo X-Road, la provincia de Neuquén compró X-Road, que es un sistema de interoperabilidad de Estonia. En verdad, lo que tenés que hacer, y GDE tiene uno ahí, y tiene un modelo que quedó en Nación muy interesante que se llama Interoperar, es, en vez de que cada sistema tenga el web service que se ofrece para otros, es publicarlo en una sola plataforma con sistemas seguros de autenticación, con certificados digitales en la punta. Entonces, cuando vos lo ofreces ahí, cualquier otro del Estado lo puede tomar, porque si no terminás haciendo convenios entre cada uno y terminás con que tenés 82 convenios con 82 tipos. Entonces lo más lógico es decir, no, yo tengo un servicio, lo publico acá. Eso que está en el medio garantiza que es todo seguro, que es todo bien y todo derechito. Eso, cualquiera que lo quiere consumir, le pega ahí. Y del otro lado lo mismo. Entonces, esos módulos de interoperabilidad son muy interesantes, porque cada vez que uno tiene un servicio lo publica ahí, no lo publica en el suyo que tiene que venir. Y hay alguien que se dedica a eso. Eso se construyó, y como yo dije, hay todo un software que está desarrollado para eso. GD en particular tiene además un módulo de interoperabilidad documental, que es bastante más complicado todavía. No me voy a poner a contarlo ahora cómo es, pero en otra reunión, un día si quieren, les explico cómo funciona.
y es muy interesante porque si el expediente va, el expediente vuelve, qué documentos son reservados, si va al otro, bueno, imagínense lo que era en el Estado Nacional, si el expediente tenía que ir a AISA, la de agua, si tenía que volver o no, si el trámite no volvía, y si era impositivo, y si iba al Banco Central, así que hay una cantidad de reglas, así que eso sí. Después dice lo de los códigos fuentes, dice, bueno, el tema de los códigos fuentes es interesante porque uno se asegura que lo tiene, y dice, si el día de mañana tengo algo, tengo el código fuente y no quedo atrapado o algo, lo que fuere. Ahora, si uno lo toca al código fuente, uno se aparta de la fuente madre, digamos, y después sigue su propio camino. Puede tocar, a veces yo digo, hagan un módulo, toquen esto, pero no lo toquen en su corazón, porque si no, las nuevas versiones que les puedan dar, no está. Ahora, uno quiere tener el fuente porque mañana se descontinúa, el otro no quiere, qué sé yo, y uno quiere tener y poder seguir. Es como un gran reaseguro. Ahora, yo no les diría que lo agarren para tocarlo, agarren para tenerlo, para tener el reaseguro, para estar seguros que el día de mañana ustedes tienen su independencia, pero yo les aseguro que con la cantidad de funcionalidades que tiene, por lo menos habiendo visto ahora en el Poder Judicial de la ciudad, alcanza y sobra, no hizo falta tocarlo, tocar el código fuente, pero sí lo tenemos por las dudas, que me parece muy importante, pero no me pondría el primer día a decir, tengo que tener gente que desarrolle y toque. Ustedes tienen que tener gente que entiendan muy bien el módulo, cómo se implementa y cómo todas las funcionalidades que están ahí le sacan el jugo. Cuando yo llegué, le doy como ejemplo al tribunal, y la estoy viendo ahí a Rosana Manso, que ahora está, la estoy viendo, hola Rosana, que se ocupa de eso, usaban el 20% de las funcionalidades. Ahora, cuando yo llegué y lo empecé a ver, como yo era el padre de la criatura, y lo vi, le dije, no, pero usen esto, no, nadie nos enseñó, no nos dijo y demás. Yo creo que es muy interesante que ustedes tengan gente con mucha experiencia en la implementación de esto y que conozca la herramienta full para que les transmita a ustedes todas las variantes que tienen, y cuando ustedes le digan, mira, queremos resolver esto, te diga se resuelve por acá dentro del módulo. Si no, van a estar tentados a tocar el código cuando les aseguro en la mayoría, en el 99% de los casos no va a hacer falta. Igualmente, Eduardo, digo porque vos ahora estás en los poderes judiciales, somos muy particulares con el tema de la seguridad y todo esto. Para que Candelaria se quede tranquilo, ¿no? Por lo menos para dar una información, el código fuente, los códigos fuentes ya lo tiene la CUFEJU, vos ya lo mencionaste, y por eso los poderes judiciales nos vamos a unificar. Pero como dice Eduardo, tener el código fuente para seguridad, después vamos a ver si lo ponemos en la nube que hemos comprado de las CUFEJU y demás, o dónde, Eduardo nos indicará, mañana tendremos otra charla con él mucho más precisa cómo sigue desarrollando en los poderes judiciales, pero para que Candelaria tenga, ya tenemos los códigos fuentes, Eduardo está en este tema también, pero como dice él, no por la necesidad de reformarlo, transformarlo, ¿sí? A ese código fuente, por más que haya actualizaciones, como también nos va a decir Eduardo, quizás hay unas últimas actualizaciones de ese código fuente, pero allí lo tenemos para la seguridad, si ustedes quieren, de los poderes judiciales. Vuelvo a repetir, las CUFEJUS, Mario Adaro y toda la gente, la doctora Bataini, están mucho en estos temas, ¿sí? O sea, está. Eduardo ya tuvo muchas reuniones, tuvo muchas capacitaciones. Igualmente, cuando uno adopta el sistema de GDE, hay capacitaciones precisas. Cuando uno vaya a ser usuario, le dan todas las capacitaciones de todos los módulos, y son horas de capacitación. O sea, no es, bueno, acá tenés el sistema e ingresá como puedas y fijarte de qué manera lo vas a manejar, sino que hay capacitaciones precisas que a su vez son, vistas y analizadas por la gente que desarrolla este tema. Por eso, Candelaria, la decisión de tener GDE o no es una decisión política e institucional de los superiores tribunales, pero una vez que lo tengan, hay todo a través de un camino posterior, que es la capacitación en el sistema y de cómo lo adaptamos a nuestro superior tribunal. ¿Sí, Eduardo? No, sí, por eso es importantísima esa parte. Yo creo que muchas veces la pregunta viene, yo tengo esto que lo hago así en papel, ¿cómo lo represento dentro de GD? Y ahí hay gente que sabe y te dice, mira, la mejor manera de representar esto es así. Por ejemplo, si vos me decís que tenés que tener reservado algo, bueno, lo podés reservar a nivel de expediente, lo podés reservar a nivel de documento, lo podés reservar dentro de un expediente reservado ¿cómo hago para desreservarlo en algún momento? Bueno, son funcionalidades, si yo voy a tramitar, por ejemplo, en paralelo,
o quiero fusionar expedientes, o quiero hacer trámites conjuntos. Bueno, son todas funcionalidades que tenés que entender dónde lo vas a aplicar para la mejor solución. Entonces, como dice José, no es que lo podés tirar por la cabeza y decir, toma, porque te pongo adelante las tablas son enormes, ¿qué le pongo? Le pongo este. Entonces tiene que haber gente que te sepa decir cómo sacarle el jugo, pongámosle bien llano, ¿no? Cómo sacarle el jugo, y la frase es cómo representar lo que uno tiene en papel, cómo lo represento ahí adentro. Y yo creo que el trabajo inicial es ese, no tanto tocar el código, e insisto, el código lo tenés que tener por independencia, por reaseguro, eso tiene que estar, porque si no, no funciona. Pero no es que yo digo, requiere ir y tocar el código de entrada, para nada. Para nada. De hecho, ha sido así en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, o sea, no toco el código, lo uso como está, lo único que le encontré, estando sentado ahí, un montón de soluciones que creían que no había. No, pero mirá, te conviene hacerlo así, asá, meterlo por acá, mandale antes, poner la nota, hacerlo así, etc. Por eso cuando Human te pregunta si es necesario contratar a terceros o no, si puede ser tercerizado y demás, lo importante es que la persona que colabore en el desarrollo, las modificaciones o lo que fuese, sepa de administración. Porque si no, se comienza a complejizar, pero solamente por el desconocimiento de cuál es la funcionalidad de la administración. Por eso decía Eduardo que esto está emparentado con el derecho administrativo. Todo lo que dijo él de documento reservado o expediente reservado, etcétera, es muy similar, con otros conceptos, y vamos a tener que seguir desarrollando, del derecho administrativo, digamos, antiguo, si ustedes quieren. Lo que hay que hacer son readaptaciones normativas, no informáticas. Después vamos avanzando. Claro, un concepto, por ejemplo, típico que te dicen, ¿cómo hago un desglose? Entonces vos le decís, mirá, el desglose en el mundo digital terminó como tal, porque en realidad vos, el mundo digital, el documento, no es que tiene una copia, tiene clones, son iguales porque están firmados digitalmente y es un algoritmo, con lo cual yo te puedo dar otro original. Entonces en realidad vos vas a decir, bueno, si el desglose fue porque esta parte no correspondía a este expediente, lo griso, no lo saco porque quiero todo que esté lo que sucedió, pongo un acto administrativo que digo, y te doy un juego de originales para el otro expediente. Y claro, en papel no, porque el desglose era realmente pongo, me llevo un cacho, vuelvo. Entonces hay algunas cosas que se representan en forma distinta, pero uno tiene que entender. Entonces el sistema dice, bueno, listo, poneme un acto administrativo que dice por qué, y si tenés que reservar esa parte, además te dice lo querés reservar o no, porque puede ser que esa parte no corresponde y que nadie lo vea en ese expediente, entonces se reserva, pero vos querés que nadie te toque el expediente y que quede la pista de auditoría de que eso estaba ahí, porque si no, ¿cómo? ¿Entro y saco cosas de los expedientes cuando tengo ganas? No. Entonces, tenés que saber representar, o sea, hemos logrado meter todas las reglas del derecho administrativo ahí adentro, entonces ante un problema, vos venís y nos preguntás y nosotros decimos, mira, la mejor manera de resolver esta situación es usando esta combinación de herramientas. Por eso yo decía que era como un Lego, que tenés distintos módulos y cosas, y vos tenés que decir, bueno, en esta situación me conviene usar esto, lo otro y demás. Por supuesto que está la situación normal, fácil, hay una que es más común, pero en realidad los sistemas se te mancan porque te vienen con un caso extraordinario, no lo podés resolver, entonces el sistema no me resuelve, no me puedo subir. Y por ahí en verdad estás programando, y la famosa regla de Pareto, ¿no? O sea, el 20% de los problemas o de los casos te llevan el 80% o el 90% de la programación. Y es verdad, pero si no los tenés no lo podés implementar, así que es una disyuntiva de hierro. Sí les digo, y se los digo, yo hice esto, yo empecé con esto en el año, qué sé yo, 2008 creo, ya estoy perdido. Hace 13 años, casi 14, y conozco profundamente, claro, terminé aprendiendo muchísimo de derecho administrativo. Creo que, no sé, no soy abogado, pero dentro de poco me voy a poner me hacen el chiste y me mandan el día del abogado, me mandaron felicitaciones, son amigos que me hacen chistes. Porque claro, al final tenés que terminar aprendiendo todo eso. Y sí les puedo decir que el sistema representa, por lo menos el derecho administrativo en la Argentina, que no cambia tanto de una provincia a otra, lo representa, y las soluciones que tiene para los problemas que ustedes pueden tener para un trámite administrativo lo resuelve sin tocar código. Cuando se necesita tocar código en algún caso fue cuando llegamos a Nación y hubo cosas muy especiales como
qué sé yo, documentos secretos para el ejército o la CIDE, ¿no? la AFI. Y ahí ya era otro mundo, porque ya un documento secreto es otra historia. Pero si no, hemos podido resolver todo lo que se presentó. Por eso fuimos tan rápido, por eso fue 3 años, porque no hubo que desarrollar tanto. Bien, Eduardo, te dejamos en libertad, no sé si alguien quiere hacer una pregunta más, pero seguramente vamos a tener muchas más capacitaciones, te vamos a pedir que nos ayudes en este proceso, no solamente a los poderes judiciales, sino a los tribunales de cuentas, órganos de control, y también seguramente las administraciones públicas te seguirán pidiendo colaboración, y sé de tu buena voluntad y de tu gentileza como persona, más allá de tu capacidad intelectual y todo lo que has demostrado, no solamente en el día de hoy, sino lo que venís demostrando. Te agradecemos la participación. Sé que el miércoles que viene hay una amiga tuya que es Genoveva Ferrero. Los invito a todas y a todos a escucharla, que va a continuar con lo que dice Eduardo Martelli, pero ya más precisamente en lo que es compra pública. Y ella, si bien no es abogada, igual que Eduardo Martelli, es una especialista en contrataciones administrativas y contrataciones públicas, por lo tanto vamos también a aprovechar a Genoveva. Eduardo, muchas gracias. Si querés decir algunas palabras finales, está a tu disposición. No, lo primero, que no lo dije al principio, porque arrancamos hablando, es muchísimas gracias por la invitación, siempre un placer. Es mi bebé, así que hablar de mi bebé me gusta colaborar. Este es un mundo colaborativo, el mundo es colaborativo, y bueno, ninguna intención de mí es quedarme con este conocimiento, sino compartirlo, acompañarlos en el camino. Soy parte de la familia judicial ahora, así que me siento halagado por la invitación y cuenten conmigo. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos y a todas. Y nos estamos viendo, si Dios quiere, el miércoles que viene a las 4 de la tarde. Si Dios quiere y Genoveva también quiere, ¿no? Por supuesto, si no estamos muy en el horno. Nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias. Saludos, Eduardo. Saludos a todos. Chao. Chao, gracias. Chao, hasta luego.